Bueno, pues venga, vamos a la última parte del curso de 5. Recordáis que podíamos pasar a través del plugin al modelo, directamente sincronizando la geometría en tiempo real. He estado cachofeando un poco para esta sesión, ¿vale? No sé si recordáis cómo estaba este modelo. Ahora mismo está de una forma un poco más presentable. Yo no recuerdo cómo estaba, pero así no, ¿eh? Así no Así estaba, ¿no? no. Y si Así esto no lo has estaba. hecho para decir, bueno, y le he dedicado 10 minutos, pero han sido 10 minutos que no hemos visto nosotros, Sí, sí, me le lo he voy a dedicado, creer a lo ver, le he justo. dedicado 10 minutos, un poquito más, pero un poco más, ¿eh? O sea, más, lo que más me ha costado es encontrar un buen material para el hormigón, pero el resto ha sido más o menos pinchar y arrastrar desde Y el te has propio rendido, KDE por lo que veo. me he rendido. Cosas que cambian, ¿no? O sea, o que podemos, con las que podemos cachofillar. Como os decía, en Polyhaven tenían escenas de fondos, HDRIs para iluminar, o también las podéis encontrar, pues estaba viendo aquí en la página de AminCG, también tienen una librería de HDRIs para poder descargarse, ¿no? Las de Polyhaven, si vamos a HDRIs, y por ejemplo cogemos una cualquiera, a la hora de descargar, veis que se puede descargar en dos formatos, HDR y XR. XR no lo soporta, perdón, de 5, con lo cual tenemos que descargar siempre la versión en HDR, el formato HDR. Se puede elegir la resolución de la textura, ¿vale? Claro que si vamos a 16K, la resolución sube a 359 megas. Y en cambio, en Ambient CG, si escogemos uno a voleo, por ejemplo este de aquí, vemos que tenemos dos formatos, ¿no? XR y JPEG, que supongo que es un JPEG con mayor profundidad, con mayor resolución, es decir, supongo en vez de ser 16 bits de color, será 24. Y podemos también elegir la resolución. En función de la resolución ya veis que los tamaños de archivos se disparan, ¿no? Por aquello de abreviar, si yo ya he descargado un par de ellos, para poder utilizarlos, lo que tenemos que decirle es que vayamos a customizar el HDR, seleccionamos el archivo de los que tenemos elegidos y con esto cargamos un HDR nuevo para este archivo. Ya están hechos, ¿vale? Yo ya los he cargado. Entonces, cuando selecciono, en vez de en default, elijo en custom, veis que tengo ya varios HDRs cargados. Por ejemplo, cambia la iluminación. No podéis ver el fondo HDRI como un fondo de escena, hay que verlo como un mapa de iluminación, ¿vale? Ves que cambia el tono de la iluminación, cambia la coloración de la imagen, porque en esta hay una predominante verdosa y demás. O, por ejemplo, esta de aquí, o, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? En algún caso, el fondo puede ser válido, aunque solo sea como fondo difuso, pero bueno, la idea de estos fondos HDRI no es ser el fondo de la imagen, esto habrá que después componerlo en un programa de archivo, perdón, un programa de retoque fotográfico, sino dar una fuente realista de iluminación, que no sea simplemente un sol artificial, ¿no? Bueno, pues vamos con el tema de la colocación de objetos, ¿no? Yo creo que un poco lo que nos faltaba por ver desde el otro día, aparte de eso, los recorridos y poco más, porque nos queda poco más, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos una biblioteca de assets, ¿no? Veis que ya tengo aquí un par de sillitas, voy a arrastrar otra a su sitio. Vale. Como os decía el otro día, los gizmos nos permiten mover el objeto. Alternando con la V podemos cambiar al modo de escalado, ¿vale? Si yo me sitúo con el cursor entre los dos ejes, digamos que se va a producir el arrastre, en este caso estoy en el modo de escala, pero en el modo de arrastre se va a producir en este plano, entre estos dos ejes en este plano y entre estos dos ejes en el suelo, ¿no?
En este caso lo estoy levantando. Si quisiese volver a colocar el objeto respecto a una superficie, tendría que pinchar en el cuadradito para que se vuelva a situar en un horizonte. Como en todos estos programas, hay un modo para hacer pues, instancias, ¿no?, de un objeto, de manera que si yo cambio un objeto en un caso, se cambien sus propiedades en el otro. Antes de eso, veis que, a pesar de ser el mismo objeto, pues, por ejemplo, en este caso, tiene una coloración distinta del material, de textura del tejido y demás. Recordábamos de la sesión pasada que bueno, tenemos aquí la herramienta para la selección de materiales, que es este cuentagotas, para que se puede entrar también a través de la tecla I, ¿vale? Bueno, pues la I nos permite seleccionar los materiales que componen los objetos en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, a esta silla le podríamos dar una coloración distinta, ¿no?, que el material. Bueno, perdón, he pinchado en la textura. Que, por ejemplo, que el color del material pues, fuese de otro color, ¿no? Bueno, antes lo digo, antes no me sale. Es en el color de base. Pues no, tampoco. Ah, perdón. Una vez que hemos cambiado el color de la coloración, no mucho, pero un poquito, si yo quisiese hacer una copia de este objeto, arrastro con mayúsculas sobre uno de los ejes y me crea una segunda instancia, ¿vale? Puedo modificar, evidentemente, cada elemento independientemente, pero si ahora, por ejemplo, este material, por ejemplo, lo oscurezco un poco, se cambian en los dos al mismo tiempo. Lo estáis viendo, ¿no? A partir de esto podríamos utilizar, digamos, estos materiales, estos objetos para incluirlos dentro de la herramienta de camino, ¿no? Con la herramienta de camino podemos hacer distribuciones de objetos o bien en fijos en movimiento. Pero antes de eso, vamos a tratar, también podemos importar objetos, ¿no? Podemos importar objetos de bibliotecas. Yo creo que en este caso, si no me equivoco más, me equivoco mal, ya había descargado alguno. ¿O no? No. Bueno, pues entonces lo hacemos desde el principio. Vamos a, por ejemplo, vamos a ir a la página de Polyhaven, vamos a buscar en Assets, o mejor en Quixel, ¿no?, que la tenemos aquí. Vamos a descargar un Axel de Quixel, un asset de Quixel, para poder ver cómo funciona la importación de objetos, ¿no? Yo tengo un objeto cualquiera de aquí, por ejemplo, vamos a más radio nos dé este taburete o esta mesa, la mesa. Lo primero que tenemos que hacer es descargarla. Bueno, en el visualizador podemos ver la geometría del objeto, ¿vale? Para que sepamos un poco qué es lo que vamos a descargar. Podemos ver las texturas capa por capa, en este caso la de albedo, que es lo que refleja lo que dice el color del material. Las normales, que como sabéis es lo que marca la profundidad de la superficie, la rugosidad, cuán liso, cuán rugoso es, y la metalicidad, ¿no?, del material. O la combinación de todo junto, que es lo que podemos aquí en PBR. Vale, nosotros tenemos que descargarlo. Quixel hace una biblioteca en el ordenador en el que va descargando todos los assets que vamos descargando. Le pedimos que nos las descargue. Y ahora lo que tenemos que hacer es pedirle que nos lo exporte, porque por ahora solo ha descargado un modelo de Quixel en el formato de Quixel, pero ese no es el que nosotros tenemos que importar en D5. En D5 vamos a pedirle que nos lo exporte. Bueno, perdón, aquí podríamos definir digamos, lo que necesitamos que nos exporte de cada uno de estos modelos, ¿vale? Y además el formato en que queremos que nos exporte las texturas. Bueno, nosotros tenemos que utilizar JPEG porque, como dije antes, XR no es un formato soportado. Y lo mismo con el modelo, ¿vale?
podemos decirle cuál es el nivel de detalle con el que queremos que nos lo coloque en el modelo, ¿no? Estamos viendo el número de triángulos que conforman el objeto. Vale, una vez que lo hemos descargado, vamos a ir a los archivos, Go to Files. Y aquí tenemos el objeto con los FBX que se han descargado con los lots correspondientes, la textura para cada uno de esos lots correspondientes, ¿vale? Las texturas de albedo para cada uno de esos lots y demás. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevar uno de estos archivos a D5 y asignar cada una de estas texturas en su capa correspondiente de la capa. Vamos a D5, perdón, vamos a D5, ¿vale? Vamos a pedirle que nos importe un nuevo archivo, ¿vale? Desde File Import. Y si no me equivoco, esto estaba en esta ruta, que yo voy a copiar aquí. Vale, y vamos a coger, por ejemplo, ya veis que por si queda alguna duda, entre lot 0 y lot 5 el archivo va decreciendo en tamaño, con lo cual no os guiéis por lo que sabéis, por lo que sois todos unos bin maníacos y pensáis que el lot 5 es el que tiene mayor definición. Aquí es en sentido contrario. Vamos a cargar, por ejemplo, lot 1, abrir. Ahora está importando el FBX. Y yo ahora pincho en él. Pincho en él y debería colocármelo. Aquí está. Vale, tenemos un archivo, un objeto que es blanco, es maravilloso, color negro. Necesitamos ahora cargar todas sus texturas en el mapa del material. Si yo utilizo el cuentagotas con el selector de NI, pues ya veis que entró en el modo de definición de submaterial. Tenemos que ir cargando pues, las texturas que tenemos asociadas a este material, que es las que traiga el objeto, ¿no? En este caso, vuelvo a la ruta anterior. Vamos a escoger el albedo, ¿vale? De más definición, abrir. Ya empieza a tener otra pinta. Vamos a escoger el mapa de normales que viene para esta definición, que es lot 1, abrir. ¿Vale? Creo que más que otros materiales, que otros canales había, estaba el de rugosidad y el de desplazamiento. Vale, pues vamos entonces, tenemos que cambiar el tipo de archivo a desplazamiento para que me parezca la opción. Cargo el mapa de rugosidad. Y cargo el mapa de desplazamiento. Ok. Bien. Habitualmente estos objetos vienen con un mapa de desplazamiento que no necesitan, o sea, los valores grandes distorsionan el archivo por completo, la geometría por completo. Se puede tunear, pero de una forma bastante fina, no mucho más allá. Lo mismo para la rugosidad y lo mismo para el canal de normales. Cuando, digamos, utilizamos estos canales en sus máximos valores, habitualmente los suelen, digamos, distorsionar. A partir de ahí, yo tengo este objeto en la lista de assets entre los que forman parte de la escena y los importados. Bueno, el filtrado importado aparece aquí, pero también está aquí al final, ¿no? Lo veis. Si hacemos clic con el botón derecho sobre esta